todos los que nos están acompañando. Quiero agradecerles por estar presentes, los estamos admitiendo a medida que van ingresando, por eso intentamos empezar un poquito más tarde. Les damos la bienvenida, les agradecemos por estar. Les cuento a quienes hoy nos están acompañando, a Víctor, que vas a ser el expositor el día de hoy, que tenemos conectados desde, estoy viendo varios colegas tuyos, varios jueces, varios magistrados, la veo a Pilar de Lara Cifuentes, allí en España, tarde, 23 y algo, por allá 22 y algo. Así que un gusto verte conectada tan tarde. Nos van a acompañar personas de distintos lugares, muchos son amigos, todos los conocen a Víctor. Hoy voy a hacer algo distinto a lo que me toca habitualmente, no voy a moderar yo esta charla, sino que quiero aprovechar y presentarles también a quienes nos acompañan a la directora del Instituto de Estudios de la Magistratura. Ella es Marcela Menta. Marcela va a estar moderando esta actividad. Ella es parte de AICA hace tiempo y esta es la primera actividad que realizamos de manera conjunta. Para quienes no la conocen, Marcela es jueza de familia de primera instancia y sexta nominación de Córdoba Capital, la provincia de Córdoba en Argentina. Es especialista en Derecho de las Familias por la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en Derecho Procesal de Familia por la Universidad Blas Pascal. Es miembro de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Adscrita a la Cátedra B de Derechos de las Familias de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es coautora del Código de Procedimiento de Familia de la provincia de Córdoba. Es coautora, perdón, del código comentado, ¿sí? Voy a dejar ahí el currículum, no voy a seguir leyéndolo. Quería así presentarla, que ustedes supieran quién era. Y ahora sí, ya tomar este lugar con Víctor Orozco Solano. Víctor va a estar hablando de un tema importantísimo, como es la tutela constitucional de los derechos humanos. Estamos muy interesados en escucharlo, en escucharte y en aprender de lo que nos vas a contar hoy, sin perjuicio de que ya estuvimos tratando de seguirte y de ir conociendo un poquito más de estos contenidos. Marcela, Víctor, les doy la bienvenida a los dos, y ahora sí, Marcela, queda esta charla a tu cargo. Está silenciada. Ahí está. Bueno, gracias, Javier, por la presentación. Gracias a todos por estar compartiendo la charla del día de hoy. Voy a presentar a Víctor. Víctor, yo tengo el gusto de conocerlo hoy, interactuar hoy con él, pero tengo conocimiento de su pensamiento sobre estas cuestiones que vamos a escuchar de su boca hoy. Así que también muy interesada en el tema de la tutela constitucional de los derechos humanos e interpretación conforme, que es el tema que va a desarrollar. Víctor Orozco Solano es doctor en Derecho Constitucional, máster en Justicia Constitucional y máster en Derecho Constitucional, especialista en Justicia Constitucional, en Investigación y Prueba en el Proceso Penal, en Justicia Constitucional y en Derechos Humanos. Fue letrado de la Sala Constitucional de Costa Rica y actualmente se desempeña como coordinador de la Maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica y como juez de Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, destacado en el área de amparos de legalidad. Es miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, miembro del Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de AICA. Así que bueno, Víctor, más que especializado en la materia que nos convoca hoy, así que concederte la palabra para ya comenzar a escucharte. Bueno, muchas gracias, Javier y Marcela. Es un honor poder compartir estas ideas, estas reflexiones con ustedes en el marco de lo que podría denominarse una tutela constitucional y convencional de los derechos humanos en el marco del nuevo paradigma del siglo XXI. Decía, por ejemplo, Zagrebelsky en uno de sus escritos que el siglo XIX es el siglo de los parlamentos, el siglo XX es el de la justicia constitucional, y ahora podríamos agregar que el siglo XXI es el de la justicia convencional, ¿verdad? Teniendo en cuenta la obligación y el desarrollo que ha hecho en nuestro contexto el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de los votos razonados del juez Sergio García Ramírez, y que se plasman en la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, ¿verdad? Y que se desarrolla el control de convencionalidad. Y en ese marco me han pedido que hable sobre la tutela constitucional de los derechos humanos. Yo lo voy a hacer teniendo en cuenta un poco las relaciones entre la Sala Constitucional de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del control de convencionalidad. Voy a hablar también sobre la tutela multinivel o multidimensional de los derechos humanos en el escenario europeo e interamericano.
También hablaré sobre los rasgos básicos del constitucionalismo latinoamericano y el tema de la interpretación conforme, ¿verdad? Que se sustenta en el principio de interpretación hay un principio de presunción de constitucionalidad de las leyes y hay un principio de constitucionalización del ordenamiento jurídico que supone la obligación del juez, lo que estábamos hablando hace un rato, Marcela, la obligación del juez de armonizar al resolver un conflicto de intereses con autoridad de cosa juzgada, formal y material, armonizar la ley y aplicarla en conjunto con la Constitución, ¿verdad? De tal forma que debe el juez ordinario, en el marco, bueno, en aplicar la ley y desechar todas aquellas voces de la ley que son incompatibles frente a la Constitución. De tal forma que si la norma es manifiestamente inconstitucional, pues en el marco de un sistema difuso deben aplicar la norma, o bien en el marco de un sistema hiperconcentrado de justicia constitucional, como lo es el caso costarricense, pues debe plantear la cuestión de inconstitucionalidad o lo que nosotros conocemos como la consulta judicial, para que sea la sala constitucional, en el caso costarricense, la que determine la regularidad de esa norma dentro del parámetro de regularidad constitucional y convencional. Pues bien, la Sala Constitucional de Costa Rica, como les digo, a partir de su implementación en 1989, ha desarrollado todo el proceso de constitucionalización de los derechos humanos y ha sostenido la Sala Constitucional que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tienen valor, que no se aplica el artículo 7 de la Constitución que confiere a los tratados internacionales en cualquier materia valor superior a la ley, sino que tienen valor constitucional. Se aplica el artículo 48 de la Constitución y se acomodan los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos al mismo nivel o valor también, como ha sostenido, por ejemplo, don Ernesto Ginesta, don Gilbert Armijo, o en su momento don Rodolfo Piz Escalante, valor supraconstitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de tal forma que en virtud del principio pro homine se aplica o la Constitución o el instrumento internacional en materia de derechos humanos, dependiendo de cuál norma brinda mayor garantía, mayor nivel de tutela de los derechos, sea la Constitución o el instrumento internacional en materia de derechos humanos. Y esto en el marco, como les decía, de una tutela multinivel o multidimensional de los derechos humanos, en cuya virtud encontramos diversos elementos, diversos ámbitos, diversas jerarquías de protección de los derechos. En este sentido, siempre recuerdo las clases del profesor Roberto Toniati, catedrático de la Universidad de Trento, que nos decía que él prefería el término multidimensional a multinivel, porque el término multinivel alude a una jerarquía y no es esta la forma en que se desenvuelven los ámbitos de protección de tutela, sino que más bien rige el criterio de la competencia, el criterio de la especialidad. Entonces encontramos un primer nivel de tutela de los derechos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, el sistema universal de los derechos humanos que surge tras la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar con la Carta de la ONU, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, que si bien no es un tratado en materia de derechos humanos, sí contiene varias normas que regulan o establecen el deber de los estados de proteger estos derechos. Esta carta como ustedes saben, lo que hace es regular las competencias de los principales órganos de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Tribunal Internacional de Justicia, etcétera, el ECOSOC, ¿verdad? En cuyo seno se encomienda la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se emite en 1948, cuyo valor de derecho positivo es discutido en el ámbito del derecho internacional. Hay quienes afirman ese valor de derecho positivo, hay quienes sostienen que tiene un valor orientativo, hay otros que dicen que no tiene ningún valor normativo esta declaración. Sin embargo, en Costa Rica, como lo vamos a ver más adelante, hay una sentencia del año 2000 a propósito de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que dice la Sala Constitucional de Costa Rica que cualquier instrumento en materia de derechos humanos, no solamente los tratados debidamente aprobados y ratificados, sino que cualquier instrumento, declaración, etcétera,
Si confiere mayor nivel de tutela de un derecho que la Constitución, entonces forma parte de un parámetro de regularidad constitucional y convencional. Y eso es lo que le ha permitido a la Sala Constitucional de Costa Rica aplicar, por ejemplo, diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones político-ambientales. Luego también las reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad y el conocido principio de separación entre indiciados y sentenciados, es decir, no se puede poner en un mismo ámbito a personas sujetas a una medida cautelar de prisión preventiva que respecto de otras que están sujetas ya a una sentencia condenatoria, ¿verdad? O también diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre libertad religiosa. Entre otras resoluciones, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos que les digo, la Sala Constitucional ha incluido dentro del parámetro de regularidad constitucional y convencional. Luego, en 1966, se emiten dos pactos, uno en materia de derechos civiles y políticos, otro en materia de derechos económicos, sociales y culturales, cada uno con sus comités y sus técnicas de control. En cuanto al Comité de Derechos Humanos, que tiene a su cometido la salvaguardia del Pacto Internacional en materia de derechos civiles y políticos, es preciso destacar las técnicas de control que se desprenden del propio pacto y de su protocolo, es decir, en primer lugar, la obligación de los estados de rendir informes periódicos ante el Comité sobre el alcance de los derechos. Estos informes periódicos que son discutidos en audiencias públicas en Ginebra, en las sesiones periódicas del Comité, junto con el informe sombra o el informe paralelo que rinden las ONGs, y producto de estos informes se emiten unas observaciones generales que establecen una serie de estándares que se suponen que en el marco de un diálogo entre cortes deben ser interiorizadas por las distintas salas, cortes supremas o tribunales constitucionales. Luego tenemos también las reclamaciones individuales y las denuncias interestatales. E igual en razón del Pacto Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, hay un reciente protocolo que lo que hace es ampliar también las técnicas de control y agregar a los informes periódicos la investigación confidencial, las denuncias interestatales y las reclamaciones individuales. Además, tenemos los tres sistemas regionales, el sistema africano, que tiene una comisión africana y una corte africana. También tenemos el sistema regional europeo, que nace con el Consejo de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y se emite en 1950 la Convención Europea de Derechos y Libertades Fundamentales de Roma del 4 de noviembre. Y tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en virtud del protocolo número 11, se le reconoce el jus standi del individuo. Una vez que ha agotado todos los recursos internos, puede plantear en lo que el profesor García Roque llama un amparo europeo, plantear directamente su caso ante uno de los órganos jurisdiccionales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya sea el juez unipersonal, el comité de 3 jueces, la sala o la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que como todos sabemos es un órgano permanente. Los jueces tienen que residir en Estrasburgo, ¿verdad? Y es distinto, por ejemplo, en relación con el caso del sistema interamericano, que la Corte, dice Ferrer MacGregor, que la Corte siempre está en crisis, ¿verdad? Lo dijo en una entrevista en el periódico El País. Y lo cierto es que me parece a mí falta un verdadero compromiso de los estados de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos, convertir la Corte Interamericana en un tribunal permanente y que todo estado parte de la Convención Americana tenga un representante a título personal en el seno de la Corte Interamericana, como pasa con el símil europeo, ¿verdad? No en vano, pues también subsiste en el sistema interamericano la Comisión Interamericana, que sirve de filtro a las quejas y a las peticiones individuales que plantean los particulares tras agotar los recursos internos. Dice Ferrer MacGregor que la Corte Interamericana tiene 4 funciones. Las opiniones consultivas, que en el caso costarricense pues son vinculantes, los casos contenciosos, las medidas provisionales, y también tenemos el caso de la etapa de supervisión y cumplimiento de sentencia. Bueno, eso en cuanto al derecho internacional de los derechos humanos.
Luego tenemos en el ámbito del derecho comunitario el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es como el Tribunal Constitucional de la Unión Europea, que tiene su sede en Luxemburgo. Este Tribunal de Justicia se vio obligado por sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán y de la Corte Constitucional Italiana en la década de los 70 a aplicar y tutelar derechos humanos al interno de las relaciones del derecho comunitario. Recordar la famosa sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán Solange, en donde le dice al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que si usted no aplica derechos humanos, nosotros no aplicamos el derecho comunitario. Y eso obligó al Tribunal de Justicia, en la sentencia Nolte en 1974, a tener o a tutelar derechos humanos y tenerlos como principios generales del derecho. Así se oficializó en el artículo 6 del Tratado de Maastricht de 1992 y finalmente en el año 2000 se emite en Niza la Carta de los Derechos Fundamentales, que es revisada en Estrasburgo en el 2007 y hoy por hoy tiene valor de derecho positivo en razón de su inclusión en el artículo 6 del Tratado de Lisboa, que es el que actualmente rige la Unión Europea, el Tratado de Lisboa del 2007, que entró en funcionamiento en 2009, de tal forma que en un 10 o un 15% de los casos que conoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que ver sobre derechos humanos y aplica en ese contexto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la Carta de los Derechos Fundamentales, en cuyo artículo primero reconoce en el ámbito del derecho de la Unión el valor de la dignidad como principio y como derecho fundamental, tal cual se establece a sí mismo en el artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn, de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, el valor de la dignidad, como aquel atributo que se adscribe, dice el profesor Garzón Valdés, a todo ser humano viviente. Todo ser humano viviente es titular de dignidad y, por tanto, con independencia de su estado físico, mental, o si es un criminal, etcétera, tiene derechos humanos y tiene lo que el famoso profesor Garzón Valdés llama el coto vedado, es decir, los derechos de primera y segunda generación proclamados en las constituciones y susceptibles de tutela jurídica imparcial e independiente. Es el coto vedado del puente conceptual que vincula la democracia con la dignidad de las personas. Dice el profesor Garzón Valdés, siguiendo a Aristóteles y a Kant, que un sistema democrático no puede funcionar a la libre porque degenera en una tiranía de las mayorías y entonces se tienen que establecer limitaciones verticales y institucionales, que serían los mismos derechos humanos de primera y segunda generación, proclamados en las constituciones y susceptibles de una tutela jurídica imparcial e independiente, agrego yo, sería pues el puente conceptual que vincula la democracia con la dignidad de las personas. Luego tenemos en el ámbito del derecho interno también el último nivel de tutela, o el primero, al respecto del Tribunal Constitucional Español, ha dicho que los primeros defensores de los derechos humanos son los tribunales ordinarios. La suerte de los derechos fundamentales, dice la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, doña Marina Gascón, se juega en el ámbito de la justicia ordinaria. Y de ahí que todo, como lo que hablábamos hace un momento, todo juez, en realidad, juez de la justicia ordinaria también participa de la protección o tutela de los derechos humanos, es un juez de derechos humanos, y así eso es muy claro en el sistema de justicia constitucional costarricense. Cuando un juez penal le impone la medida cautelar de prisión preventiva a una persona o le impone la sentencia condenatoria, pues le impone restringe la libertad personal. Luego, en materia de derecho de familia, hay una norma en el artículo 51 de la Constitución costarricense que establece el deber del Estado de proteger la familia, al niño, al anciano y al enfermo desvalido, ¿verdad? Entonces también hay una tutela de derechos humanos en la jurisdicción de familia. Por ejemplo, pienses en un contencioso ambiental en el marco de la jurisdicción contenciosa administrativa o en un proceso de expropiación en donde se juega el derecho de propiedad, etcétera, etcétera. Y entonces los derechos humanos son protegidos por la justicia ordinaria. Y en Costa Rica, aunque la Sala Constitucional, de acuerdo con el 48,
es competente para conocer del recurso de amparo, lo cierto es que, como les digo, la tutela de los derechos fundamentales no es exclusiva de la Sala Constitucional, sino que es compartida claramente también con la justicia ordinaria. Además de que también contamos en Costa Rica con diversos tipos de recursos de amparo. En primer lugar, el recurso de amparo contra sujetos de derecho público, en donde normalmente lo que se impugnan son actos administrativos de la autoridad pública, de la administración concernida, sea actos positivos, actos negativos, omisiones, todo se conoce mediante el recurso de amparo contra sujetos de derecho público. Luego el amparo dentro de lo que se conoce como la eficacia horizontal de los derechos humanos, el amparo contra sujetos de derecho privado, siempre que ese sujeto de derecho privado preste servicios públicos o realice potestades públicas o se encuentre de hecho de derecho en una situación de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes son claramente insuficientes o tardíos. Piénsese, por ejemplo, en una asociación que presta el servicio de agua potable. Ese sería un caso de un amparo contra sujeto de derecho privado. O bien piénsese en el titular de un bien inmueble sometido a un contrato de arrendamiento que lo que hace es cortarle los servicios de agua y de luz al inquilino para obligarlo a desocupar el bien. O bien piénsese también, por ejemplo, en el caso de un taxista que se niega a subir a su taxi, ¿verdad?, a su vehículo, una persona no vidente con su perro guía. Entonces son ejemplos de amparos contra sujetos de derecho privado. O también el caso, por ejemplo, conocido como el caso Lanier, que se resolvió en su momento el magistrado Armijo Sancho, que es como el caso Filadelfia, la película Filadelfia. Era una persona que estaba sometida a una enfermedad terminal, lo cesan en su lugar de trabajo en la empresa y la Sala Constitucional determina que ahí hay una discriminación por razón de la salud de esta persona que estaba ya teniendo una enfermedad terminal, ¿verdad? Luego también tenemos otros tipos de recursos de amparo, como el amparo para la tutela del derecho protegido en el artículo 14 de la Convención Americana frente al derecho de rectificación, frente a informaciones inexactas y agraviantes que se publican en los medios de comunicación colectiva. Luego el habeas corpus para la tutela de la libertad y la integridad personales, el amparo de legalidad, que es a lo que me dedico, que tiene que ver con la protección del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido frente a la omisión del Estado de resolver oportunamente las quejas, los reclamos y las denuncias de los particulares. Luego el derecho de petición y pronta resolución, artículos 27 de la Constitución y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que tiene que ver sobre las solicitudes puras y simples de información, en cuyo caso, si pasan el plazo de los 10 días, se configura la lesión de este derecho fundamental. Piénsese también en el amparo electoral que conoce en Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones en el marco de la justicia electoral para la tutela de los derechos político-electorales. O piénsese también en el proceso de habeas data, que en Costa Rica pues lo debe conocer en un primer momento la Agencia de Protección de Datos en relación con el derecho a la autodeterminación informativa. Pues bien, en Costa Rica, como les decía, esta característica tendente a reconocer valor supraconstitucional o a nivel constitucional o al mismo nivel de la Constitución de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, no es exclusivo de Costa Rica, sino que forma parte de uno de los rasgos básicos del constitucionalismo latinoamericano, en cuya virtud encontramos sentencias de salas, cortes y tribunales constitucionales tendentes a dotarle a estos instrumentos de valor supralegal o al mismo nivel de la Constitución. Dentro de los rasgos básicos del constitucionalismo latinoamericano, podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de las constituciones formalmente rígidas y materialmente flexibles. Recordar que el principio de rigidez constitucional es una consecuencia del carácter supremo y normativo de la Constitución, en cuya virtud una Constitución es rígida si sus mecanismos o sus procedimientos de reforma son más agravados, son más gravosos que los previstos en la Constitución para la emisión de una norma con rango de ley. Entonces encontramos
constituciones formalmente rígidas pero materialmente flexibles en el contexto latinoamericano. Un ejemplo de ello es la Constitución de Querétaro de 1917, que a la fecha ha sufrido, aunque le celebramos los 100 años en el 2017, ha sufrido más de 600 reformas esta Constitución. En Costa Rica también, la Constitución costarricense de 1949 ha sufrido casi una reforma constitucional por año. Y el caso colombiano o el caso dominicano también son ejemplos de constituciones formalmente rígidas, pero materialmente flexibles. Mientras que, por ejemplo, en el contexto español, solo la Constitución española de 1978 solo ha sufrido cerca de 2 reformas, una para reconocer el sufragio pasivo de los ciudadanos comunitarios en elecciones locales, a partir del Tratado de Maastricht de 1992, y otra reforma más reciente para introducir el principio del equilibrio presupuestario. Luego también tenemos en Alemania la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, que contiene una cláusula de intangibilidad en cuya virtud el valor de la dignidad, entendido como valor y como derecho, no puede ser objeto de reforma en el constitucionalismo alemán. O encontramos también en el caso francés y en el caso italiano, en donde la forma republicana de gobierno es una norma pétrea. No se puede reformar la Constitución para modificar el régimen republicano en el contexto italiano y en el contexto francés. Luego, otro rasgo básico del constitucionalismo latinoamericano sería la concentración del poder en el ámbito del caudillo, del poder ejecutivo, ¿verdad? Llegan líderes, por ejemplo, mediante mecanismos democráticos, que si uno analiza bien estos líderes, pues cumplen ciertos criterios para ser catalogados bajo cierta persona con una tendencia autoritaria, y entonces una vez que está en el poder, socava las bases de la democracia. Caso venezolano, caso nicaragüense o caso salvadoreño. Y entonces hay un libro, por ejemplo, de los profesores de la Universidad de Harvard, Esteban Levinsky y Ziblatt, que se llama, yo creo que es un libro ya clásico, Cómo mueren las democracias. Y entonces estos autores dicen que las democracias mueren de 2 formas. Una, de manera violenta, mediante un golpe de estado militar, como el bombardeo sobre el Palacio de la Moneda en Chile en la década de los 70, o bien de manera paulatina, llega al poder, como les digo, un líder que cumple ciertos estándares autoritarios, socava las bases del poder judicial, de los medios de prensa, de los servicios de inteligencia, nombra gente afín en puestos claves de la administración de justicia, etcétera, etcétera, y entonces poco a poco se va perdiendo la democracia, ¿verdad? El caso salvadoreño es un caso emblemático en ese sentido, porque una vez que se contó con la mayoría suficiente en el Parlamento, el régimen de Nayib Bukele destituyó a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y precisamente esta sala ha respaldado todo el régimen de excepción que le ha permitido a este señor reprimir todo el fenómeno de las maras, ¿verdad? Mediante ciertos comportamientos que claramente violan derechos humanos. El caso también venezolano y nicaragüense son ejemplos de este rasgo básico. Entonces tenemos la constitucionalización de los derechos humanos, el predominio del poder ejecutivo, las constituciones materialmente rígidas formalmente rígidas y materialmente flexibles. Y el último caso es lo que el profesor Néstor Pedro Sagüez llama el proceso de deconstitucionalización de las constituciones, en cuya virtud se proclaman constituciones que aparentan ser normativas, de servir, como lo dice el profesor Manuel Aragón, de límite o de instrumento de control de poder frente a las mayorías parlamentarias, ¿verdad? Un instrumento de control de poder que sirve de límite frente a las mayorías parlamentarias, pero que en la práctica el órgano que debe ejercer la tutela de la Constitución, la defensa del texto fundamental, no funciona, sino que se convierte en un apéndice del Poder Ejecutivo y termina respaldando todas las decisiones del régimen.
caso venezolano, caso nicaragüense. Y podríamos mencionar también, hacia ya se encamina también el caso salvadoreño. Luego, bueno, les decía que en Costa Rica se habla sobre el carácter supraconstitucional de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pero que es compartido por diversas decisiones de salas, cortes y tribunales constitucionales. Por ejemplo, lo que comentaba la doctora antes de empezar, la doctora Menta, en el caso argentino, con la Constitución de 1994, expresamente se dice, si bien recuerdo en el artículo 75, cuáles tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen valor constitucional. Luego en República Dominicana, un supuesto de inconvencionalidad por omisión. Inconvencionalidad por omisión, en donde la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana, aplicando el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, expresamente establece directamente y ante la ausencia de un proceso específico y sumario para la defensa de los derechos, aplica a la Corte Suprema de la República Dominicana en 1999 directamente el artículo 25 de la Convención Americana y le reconoce valor, aplica directamente el artículo 25 de la Convención del Pacto de San José para regular el recurso de amparo en el contexto dominicano. Luego en el Perú, el Tribunal Constitucional peruano, en la década, a principios de siglo, declara la inconstitucionalidad de una serie de normativas que había sido emitida para sustentar la legalidad de la lucha contra el terrorismo. Y en El Salvador, la Sala de lo Constitucional de El Salvador, a principios de siglo también, aplicando instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo que hace es aplicar estos instrumentos para anular una serie de normativas que se apoyaban en el derecho penal del enemigo, en el derecho penal de autor, para reprimir el fenómeno de la criminalidad violenta, el fenómeno de las maras, que es un tema que, como ustedes saben, aqueja fuertemente el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Luego en Colombia tenemos una sentencia de la Corte Constitucional colombiana sobre la acción de revisión sobre sentencias penales pasadas con autoridad de cosa juzgada formal y material, en donde se sospeche que ha habido violaciones de derechos humanos y del derecho comunitario. Luego tenemos la sentencia, a modo de ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional Boliviano, en donde se habla de principio de unidad de la jurisdicción y límites a la jurisdicción militar. Aplica la Corte Constitucional Boliviana una serie de estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sostener que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares tienen que conocerse en el fuero común, en la vía civil, y bajo ningún motivo un civil puede ser sometido a la justicia militar, Luego en Costa Rica, como les decía al principio de mi charla, de mi exposición, hay una tendencia a reconocer valor supraconstitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Destaco, por ejemplo, la sentencia Roque de Leoni. Voy ya terminando mi exposición. Voy a ser muy rápido en este tema. Destaco, por ejemplo, la sentencia Roque de Leoni, donde la Sala declara la inconstitucionalidad del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le impedía a una persona condenada por un delito de homicidio obtener la jubilación, un funcionario judicial. Luego la sentencia del debido proceso, redactada por el magistrado Rodolfo Piso Escalante, primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también fue presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica. Y en esta sentencia, don Rodolfo Piso desarrolla todos los estándares que integra el debido proceso en materia penal y en materia administrativa, ¿verdad? Teniendo en cuenta el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Luego una sentencia del 92, fíjense que es del 92, en donde la Sala Constitucional hace todo un control de convencionalidad de la Constitución
la famosa sentencia hombre-mujer, para reconocerle a una persona, bueno, la Constitución decía originalmente que la mujer extranjera casada con un nacional tenía derecho a adquirir la nacionalidad costarricense y mediante un régimen simplificado. Y entonces en este caso no era una mujer, sino era un varón que quería que se le aplicase ese régimen. Eso le es negado por la autoridad administrativa, plantea el recurso de amparo ante la Sala Constitucional y la Sala Constitucional, haciendo un control de convencionalidad sobre la Constitución, aplicando el artículo 24 del Pacto de San José, dice que ahí donde la Constitución habla de persona, hombre o mujer, entiéndase persona, con lo cual queda abolido a partir de ese momento una especie de discriminación por razón de género, por razón de género. Luego la sentencia en donde la Sala Constitucional en 1995 aplica la OC 85.5 de la Corte Interamericana sobre la colegiatura obligatoria de los periodistas, que viola el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo que dice la Sala Constitucional de Costa Rica en esa sentencia es que lo que diga la Corte Interamericana vincula directamente a la justicia ordinaria, a la justicia constitucional en Costa Rica, no solo tratándose de casos contenciosos, sino también se incluye a las opiniones consultivas, a las opiniones consultivas. Luego tenemos la sentencia, la que ya comentaba, la del Estatuto de la Corte Penal Internacional, un control previo de constitucionalidad que la Sala realiza sobre ese tratado para reconocer que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, cualquier instrumento, aunque no haya sido incorporado por la vía prevista para la recepción de tratados internacionales, es vinculante en el país y forma parte de un parámetro de regularidad constitucional y convencional. Luego tenemos sentencias como el caso Maure, la reelección presidencial, donde la Sala Constitucional dice que el derecho internacional de los derechos humanos constituye un límite implícito al poder de revisión de la Constitución. Luego tenemos la sentencia del 2010, redactada por el presidente actual de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, cuando dice que le concede un plazo de 3 años a la Asamblea Legislativa para que, aplicando instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, se reforme el texto fundamental y se puedan crear mecanismos de sanción a los miembros de los supremos poderes por violar el deber de probidad. En ese momento también don Fernando Castillo publica un libro que se llama Temas controversiales de la Constitución, que establece a propósito del control de convencionalidad que es vinculante en el país, salvo 2 hipótesis. Una, cuando el estándar de un derecho en Costa Rica sea superior al estándar interamericano, entonces no hay obligación de aplicar el criterio de la Corte Interamericana. Sería, por ejemplo, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, donde Costa Rica ha dicho, por ejemplo, tratándose del suministro de medicamentos de última generación, los antirretrovirales para la población VIH positivos, que la inexistencia de recursos económicos no puede ser utilizada como un impedimento para suministrarle a esta población esos medicamentos, entonces, derecho a la salud y también el derecho a la vida, mientras que, como todos sabemos, la Corte Interamericana, en cuanto al carácter justiciable de los DESCA, es emblemática la sentencia Lagos del Campo versus Perú, que reconoce cierto carácter justiciable de estos derechos a partir del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más allá de lo que establece el protocolo de San Salvador, que solo le da carácter justiciable al derecho de la educación y a la libertad sindical. Y luego, en cuanto a la institución nuclear del ordenamiento jurídico, don Fernando Castillo en su libro pone el caso de la sentencia Yatama versus Nicaragua, en donde se condena a Nicaragua porque las decisiones del Supremo Órgano Electoral no son susceptibles de impugnación en la vía jurisdiccional. Y en Costa Rica tenemos una norma, el artículo 103, que dice que las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones en la justicia electoral no tienen recurso alguno. Sin embargo, dice don Fernando Castillo,
no podemos aplicar la sentencia Yatama versus Nicaragua porque esa norma en Costa Rica más bien le ha servido al Tribunal Supremo de Elecciones para revestirlo de independencia, de imparcialidad y ser un garante efectivo de los procesos electorales en Costa Rica, cumpliendo ciertos estándares democráticos sobre los cuales Costa Rica pues estaba a la cabeza en la región, ¿verdad? En materia electoral. Luego también tenemos, bueno, ya en los últimos 10 años, lo cierto del caso es que la Sala Constitucional ha resuelto, se ha dividido, ha resuelto ciertos casos que tienen que ver con la aplicación de decisiones de la Corte, por ejemplo, el caso Octavia Murillo versus, versus Costa Rica sobre la fecundación in vitro. Por mayoría, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de un decreto que, por violar el principio de reserva de ley que regulaba la técnica de la fecundación in vitro, finalmente la Corte Interamericana dijo que esa sentencia, esa decisión de la de la Sala Constitucional era un impedimento al fiel cumplimiento de la sentencia en el caso Octavia Murillo versus Costa Rica. Luego también tenemos sentencias de la Sala en donde establece, por ejemplo, aplicando el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, que tiene que ver sobre la prohibición de discriminación por razones de orientación sexual. La Sala Constitucional por mayoría recoge esos criterios y establece con redacción del magistrado Ginesta Lobo el carácter vinculante de todo el corpus juris interamericano. Y luego también, ya de forma más reciente, plantea el gobierno de Costa Rica una opinión consultiva ante la Corte Interamericana sobre, entre otras cosas, la protección de los derechos económicos que surgen de las uniones entre parejas del mismo sexo. La Corte Interamericana va más allá y potencia el matrimonio igualitario, y finalmente la Sala Constitucional, por mayoría, termina declarando la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario. Aunque en esa sentencia es una declaratoria de mera inconstitucionalidad, porque declara la inconstitucionalidad de la norma, pero no va aparejada esa declaratoria de la consecuente anulación, sino que le da un plazo de 1 año y medio a la Asamblea Legislativa para que regule el tema. La Asamblea, que tiene un componente conservador muy fuerte, se niega a resolver el tema, y finalmente la Sala aplica entonces, tras este 1 año y medio, finalmente se aplicó la anulación, y hoy por hoy ya se puede, se puede dar el matrimonio igualitario en Costa Rica. Luego, en el año 2021, la Sala Constitucional, por ejemplo, utiliza diversos estándares, la opinión consultiva OC23 sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para obligar al Estado costarricense a investigar si el uso del componente finopril en los insecticidas es causante de la desaparición masiva de abejas, ¿verdad? Entonces, que las abejas tienen un valor importante en los ecosistemas, y entonces la Sala Constitucional, aplicando instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, aplicando el corpus juris interamericano, ordena al Estado costarricense realizar estas investigaciones. Y lo cierto del caso es que depende mucho ahora la aplicación de la jurisprudencia de la Corte, de la composición de la Sala Constitucional. Lo cierto es que grupos políticamente conservadores y poderosos se han preocupado por nombrar personas afines o personas que responden a esa ideología en el seno de la Sala Constitucional, y entonces eso genera cierta división a la Sala, lógicamente cierta polémica a la hora de conocer estos casos, Pues bien, agradecer sinceramente a don Javier y a doña Marcela la oportunidad que me dan para dirigir ante ustedes y hablar un poco sobre la tutela constitucional de los derechos humanos y su relación con los criterios de la Corte Interamericana. Por ahí, siempre, normalmente, me llama mucho la atención, por ejemplo, el criterio del famoso margen de apreciación que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para resolver los casos, que desde mi perspectiva va en contra del carácter universal que deben tener los derechos. Este margen de apreciación que, por ejemplo, utilizó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lauzi, contra Italia sobre el crucifijo en el salón de clase, o el caso SAS contra Francia sobre el velo integral,
Y entonces, ante la ausencia de un consenso europeo sobre estos temas, los estados gozan de un margen de apreciación para permitir o no el crucifijo en el salón de clase o el velo integral, el velo islámico, de acuerdo con las sentencias Albert versus Francia. Algunos procesalistas constitucionales han sostenido que los países del sistema interamericano ya cumplen ciertos estándares democráticos y debería la Corte Interamericana ser más deferente con los estados, aplicar el principio de subsidiariedad y empezar a reconocer este margen de apreciación. Dichosamente la Corte, salvo en casos muy contados, se ha negado a aplicar este margen y más bien impulsa estándares uniformes de la tutela, sobre la tutela de derechos humanos en la región, en el marco de un constitucionalismo transformador y en lo que el profesor Armin von Bogdandi llama el jus comune latinoamericano, del cual, bueno, Costa Rica y dentro de la tutela constitucional y convencional de los derechos humanos forma parte. Agradecer sinceramente la oportunidad que me dan para compartir estos temas que a mí sinceramente me apasionan con todos ustedes y quedo entonces a la espera de sus comentarios. Muchas gracias y estoy a las órdenes. Gracias, Víctor. Aprovechar el tiempo para darle la palabra directamente a Eloy Espinosa. Me gustaría que tome la palabra porque veo ahí en el chat una pregunta, una reflexión que ha hecho hace un ratito y una pregunta. Me gustaría entonces que directamente pueda hacer la pregunta. Con todo gusto, muchas gracias, Marcela. Antes que todo, aprovechar para saludar a Javier por su cumpleaños y yo soy Eloy Espinosa Saldaña, he sido vicepresidente de la Corte Constitucional de mi país, Perú, y soy miembro del Instituto Iberoamericano, la mesa directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Felicito la exposición de Víctor, pero quería yo hacer algunas preguntas y alguna reflexión. Las preguntas van en mención a bien a lo que decía don Rodolfo, después Gilbert y el mismo Ernesto, de considerar con un carácter supranacional a los tratados sobre derechos humanos. Entonces, nosotros hemos hecho lo mismo jurisprudencialmente en la Corte, pues fue sacado de la Constitución, estuvo, pero ya no está, pero hemos hecho jurisprudencialmente. El problema viene porque en la lógica de Europa no solamente hay margen de apreciación, sino hay estándar mínimo. Quiere decirse que la norma más garantista es la que se aplica. ¿Cómo han conjugado ustedes el tema del estándar mínimo, o sea, la norma más garantista se aplica, con el artículo 14 de la Convención de Viena, el Tratado de los Tratados, que nos dice prima la norma internacional frente a la norma nacional, pacta sunt servanda y el resto a callar? Eso para nosotros ha sido un verdadero problema. Otro problema que hemos tenido es cómo entendemos la obligatoriedad de las normas de ius cogens, o sea, estas situaciones de costumbre internacional que se convierten en normas de orden público internacional. Se les considera al mismo nivel de un tratado y por eso son obligatorias por encima incluso que la norma nacional. Y ya lo último, porque no quiero acaparar más tiempo, viene más bien una reflexión. En muchos países de América Latina se ha matizado la fórmula presidencial introduciendo elementos del parlamentarismo. Argentina probablemente ha sido el último de los países que ha tenido esas incorporaciones, con su reforma de 1994. El Perú sí es un viejo caserito, por decir, de este asunto. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuidado, cuidado. Cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria y el Congreso es un Congreso de oposición y hay muchas normas que habilitan, por ejemplo, la censura de ministros, la vacancia del presidente, entonces podemos llegar a una situación inversa. No todos los casos son Bukele. Miremos el caso peruano. 6 presidentes en 6 años sacados por el Congreso porque el presidente no tenía mayoría parlamentaria, precisamente aprovechando los mecanismos introducidos desde el parlamentarismo a un escenario presidencial, que ya no es un escenario presidencial. Eso nomás como una acotación, no aplicable a Costa Rica, porque en ese sentido son más fieles al esquema presidencial, pero sí está pasando ese fenómeno en varios países de América Latina y hay que tomarlo también en cuenta. Solamente quería plantear esas preguntas y esa reflexión y felicitar nuevamente al expositor por su intervención.
Bueno, muchas gracias, don Eloy. Agradezco muchísimamente sus preguntas. En realidad, pues la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre el tema es clara en aplicar el principio pro homine, ¿verdad? Y entonces, como le digo, en la sentencia del año 2000, la Sala Constitucional dijo que cualquier instrumento en materia de derechos humanos forma parte del parámetro de regularidad constitucional y convencional, se aplica a todo un soft law en materia de derechos humanos y el criterio que rige es el principio pro homine. Tanto se aplica entonces la norma que confiere mayor nivel de garantía o mayor nivel de tutela de un derecho, ya sea que esté en la Constitución, en un tratado, en una declaración, en una norma de jus cogens, se aplica el principio pro homine y pro libertate. Muchas gracias, don Eloy. Siempre estoy a sus órdenes. Un abrazo. Gracias. Bien, bueno, yo por mi parte, bueno, también quiero hacer una pregunta. Más que moderadora, yo me voy a dedicar a hacer una pregunta porque me toca muy de cerca algunas cosas que he escuchado hoy y que he escuchado anteriormente de Víctor, y me resuena mucho con algunos casos que se han resuelto en Argentina y concretamente en mi caso particular como jueza de familia de Córdoba. Y justamente Víctor hablaba de algunos ejemplos de algunas sentencias de la Corte Interamericana que han tenido incidencia en el derecho interno de muchos países latinoamericanos. En el caso de Argentina, Artavia Murillo y Atala Rifo, del 2012, son casos que realmente han tenido una incidencia extraordinaria en nuestro derecho interno, a tal punto que ha sido, creo, que lo que hacía falta para terminar de dar, digamos, la estocada final al anteproyecto de reforma al Código Civil y Comercial. Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación nos rige, con su última modificación, desde el 1 de agosto del 2015. Y con renovada fuerza se ha previsto, se ha reafirmado en nuestro derecho interno el derecho a la vida, a la dignidad, a la igualdad, a formar una familia. Y hago hincapié sobre todo en esto último porque es lo que trae a colación la pregunta que yo quiero hacer. En el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina se ha regulado expresamente a las técnicas de reproducción humana asistida, hablando justamente de Artavia Murillo y la FIB en ese caso que se aplicó, que se cuestionó. Pero estas técnicas de reproducción humana asistida que han tenido recepción normativa en la Argentina, hay una parte de esas técnicas que son las más complejas, como es la llamada gestación por sustitución, donde interviene ya un tercero ajeno a la relación o a una única persona que se va a someter a estas técnicas, y se lo ha dejado por fuera. El anteproyecto del código lo preveía, y cuando llega el código como paquete normativo para ser sancionado al Congreso de la Nación, recordemos que tenemos dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Cuando el proyecto llega a la Cámara de Senadores, la parte normativa destinada a regular la gestación solidaria o la gestación por sustitución fue sacada. Entonces hay una parte de estas técnicas que en Argentina no están reguladas. Por lo tanto, si yo tengo una persona concreta, una persona en particular que quiere ser mamá o papá, formar una familia monoparental, digamos, o tengo un matrimonio tradicional o igualitario, con todas las limitaciones que significa en el caso del igualitario, porque si tengo dos papás, biológicamente no va a ser posible la procreación, o en el caso de matrimonios tradicionales, donde por distintos problemas de salud, a tal punto que en el caso de la mujer es imposible, por ejemplo, llevar a cabo o llevar adelante un embarazo, más allá de que sí pueda tener material genético que pueda ser utilizado. Bueno, en definitiva, el único camino que les queda por recorrer es el de la gestación solidaria, el de buscar una tercera persona, involucrarla en este procedimiento para que sea quien pueda llevar a cabo la gestación
y el niño nacido de esa gestación, niño o niña, pueda ser inscripto como hijo de quien tiene la voluntad de ser padre o madre. Esta parte, esto último de lo que yo hablo, no está regulado en Argentina. Hoy la gestación solidaria o gestación por sustitución es alegal, a mi modo de ver, porque no está prohibida expresamente, pero podríamos considerar entonces que por el artículo 18 de la Constitución Nacional está permitida. Todo lo que no está prohibido está permitido. Ahora, esta norma tan laxa, o este principio tan laxo, no es suficiente para que entonces nos manejemos en la sociedad con un procedimiento como la gestación solidaria. En el anteproyecto del 2014 se preveía una serie de requisitos para que una persona pudiera someterse a una gestación. Ser gestante requería ser una persona de determinada edad, que ya hubiese tenido hijos, que sea absolutamente altruista y no económicamente paga, entre otros requisitos. Si hoy esto no está vigente, es simplemente anteproyecto. Y acá ya voy acercándome a la pregunta, pero por eso quería contextualizar esta pregunta. En nuestro derecho interno, solamente nos queda, a pesar de tener reguladas las técnicas de reproducción humana asistida, una norma del derecho velezano, del Código de Vélez, que nos dice que madre siempre cierta es, porque madre es la que pare, o sea, la que va a parir, la que va a tener al bebé, digamos, es quien va a ser la madre. Ahora, si vamos a un caso de gestación solidaria y recurrimos a un tercero para que con material genético de otra persona, de otras personas, un embrión conformado por material genético de otras personas, sea implantado en la pancita de quien va a gestar. Esta gestante no es la mamá. No es lo mismo ser madre que gestar. Eso es lo que se viene distinguiendo en la gestación solidaria. Por lo tanto, llega el caso a la justicia, me llega a mí, con la siguiente situación. Se busca el material, se obtiene el embrión, se hace la implantación, pero al tiempo de concluir la gestación, 9 meses, nace el bebé. ¿Qué pasa para nuestra legislación? Para nuestra legislación, el registro civil solamente va a reconocer como mamá a quien ha gestado. Entonces, llega el caso al tribunal pidiendo la inconstitucionalidad de esa norma del Código Civil que dice que madre es la que pare. Pidiendo que se deje de lado esto en función de todos estos derechos que yo mencioné al principio, que están plasmados en los tratados internacionales, porque es necesario respetar esta voluntad procreacional, que es la base de la filiación para una familia monoparental o para una familia igualitaria, por ejemplo. Y yo me pregunto, porque yo ya he dictado resolución en ese aspecto, declarando inaplicable esta norma porque considero que es una norma aplicable para la filiación tradicional, que es la filiación por naturaleza, pero no a la filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida. Pero yo pregunto, si la interpretación conforme o la interpretación de las normas o una interpretación de mi ley local, debe hacerse armonizando o buscarle a la ley un sentido compatible con la Constitución y con los tratados internacionales, ¿cuál es mi límite? Porque yo no puedo judicializar, digamos, no puedo actuar como órgano político. En definitiva, el juez parece que viene a ser como un actor político. Si la organización política de un Estado no toma la decisión política y regula determinado instituto, ¿lo tiene que hacer la justicia? Es una pregunta. En definitiva, el juez está asumiendo la carga política de la decisión. Y me parece extremadamente delicado porque me parece que la armonización de las normas
y en la aplicación y en el control de constitucionalidad, e inclusive el de convencionalidad, tiene que tener un límite. No solo un límite que estaría dado frente al legislador, porque hay que evitar que en esa armonización invadamos competencias que no son nuestras, que es la legislativa, por eso la división de poderes, pero también otro límite, que me parece sumamente difícil de delinear, y acaba mi pregunta. ¿Nos podemos convertir en juez de casación? O sea, en definitiva, ¿estamos capacitados para decir cuál es la mejor interpretación de la ley? Sí, bueno, agradezco mucho tu pregunta, Marcela. Bueno, varias cosas. En Costa Rica, por ejemplo, tras la sentencia Tabia Murillo, se discutía si la sentencia era aplicable por sí misma o si se requería o no una ley que regulase la técnica de la reproducción asistida tras la sentencia de la Corte Interamericana. Por mayoría, la Sala Constitucional, con una mayoría en integración conservadora del tribunal, dijo que sí se ocupaba una ley. Y finalmente, la Sala Constitucional declara la inconstitucionalidad tras la sentencia de la fecundación in vitro, declara la inconstitucionalidad en un momento posterior del decreto que regulaba esa técnica, diciendo que se requería una ley que normativizara la técnica de la reproducción asistida, la técnica de la reproducción asistida. Y en ese escenario, finalmente la Corte Interamericana, en etapa de supervisión y cumplimiento de sentencia, dijo que la decisión de la sala, que no le daba aplicación directa a la sentencia Tabia Murillo, era inconvencional, ¿verdad? Y luego, en cuanto a los límites de la interpretación conforme, Marina Gascón tiene un libro que se llama Teoría de la Argumentación Jurídica, en donde dice que la interpretación conforme tiene dos límites. Uno, no es válido para el juez, a propósito de la interpretación conforme, sustituir al legislador, ¿verdad? No se puede convertir en un legislador positivo, ¿verdad? Y en segundo lugar, tampoco puede convertirse en un juez de casación, ¿verdad? Y entonces, esos serían los límites de la interpretación conforme, ¿verdad? Que tiene a su haber el juez ordinario cuando realiza la técnica de la interpretación conforme a propósito del principio de presunción de constitucionalidad de las normas, ¿verdad? Y entonces, esos son los límites. Lo cierto del caso es que a veces el juez, sobre todo el juez constitucional, no tanto el juez ordinario, sino, bueno, en el contexto que mejor conozco, en el costarricense, pues la Sala Constitucional, a través de las sentencias aditivas, reductoras, aditivas, como sería la sentencia que vos, me parece a mí, ¿verdad? De lo que entiendo, la sentencia que vos estás emitiendo por ahí, pues tienden a rebasar estos límites, ¿verdad? Por eso yo sostengo en uno de los libros que yo he publicado que la interpretación conforme, por definición, debería tener efectos provisionales, a efecto de que sea el legislador quien finalmente determine si esa interpretación que hace el juez, sobre todo si es el juez ordinario, y el legislador que también tiene que interpretar y aplicar la Constitución, determine, resuelva esos temas tan polémicos, ¿verdad? Y tan controvertidos. Sí, esa sería mi respuesta, Marcela. Muchas gracias. Claro, justamente dentro de los diferentes tipos de sentencias de los tribunales constitucionales, una es la sentencia aditiva, o sea, entender o buscar extender, digamos, el alcance de la norma para que, digamos, abarque, claro, para que abarque los grupos soslayados. Exactamente. O sea, bueno, otro hablarían de sentencias de inconstitucionalidad por omisión. Sí, estaría dada para los casos que violan la igualdad. Frente a omisiones parciales, ¿verdad? O relativas, así lo determina la doctrina. Por eso es, digamos, justo la acotación de Juan Carlos Carretero cuando nos dice que efectivamente el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina es el que dice que los límites para resolver los casos, el caso sometido a la justicia, está dado por los principios y valores jurídicos. Pero justamente yo partía en mi pregunta de un principio muy genérico y primero de nuestra Constitución, y es el de que lo que no está prohibido está permitido. Sí. Ahora, no todo puede estar permitido, sino que me parece que lo más lógico sería reglarlo, y ese es el problema en la gestación solidaria en Argentina, de que no existe no hay norma. la regulación. Entonces,
Por eso, al no haber regulación, no puedo yo declarar inconstitucional una norma que no se aplicaría al caso. No se aplica al caso porque no está regulado. Entonces, por eso la maternidad o la determinación de la maternidad en la filiación derivada de la gestación solidaria, me parece que no puede ser una norma como la del Código Civil, que dice que madre es la que pare, cuando esa es una norma destinada a la determinación de la maternidad para los casos de filiación por naturaleza. Entonces, me parece que es directamente una omisión legislativa. Por lo tanto, por eso yo declaré inaplicable y no inconstitucional. Aunque mucho se discute en doctrina, esto también podría ser otra pregunta, si realmente, ¿qué hay de cierto en que una cosa es la inaplicabilidad de una norma, o qué diferencia hay entre la posibilidad de inaplicar una norma y la posibilidad de su declaración inconstitucional? Como dos métodos diferentes. Sí, bueno, normalmente las sentencias de los tribunales constitucionales en el marco del control de constitucionalidad aparejan la nulidad, ¿verdad? Aunque también hay sentencias que son sentencias de declaratoria de mera constitucionalidad, de mera inconstitucionalidad, como lo hizo la Sala en el matrimonio igualitario, la sentencia de matrimonio igualitario, en donde la Sala Constitucional declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, pero se negó a declarar la nulidad de esa norma, sino que la dejó para un momento posterior, ¿verdad? Dándole una oportunidad al legislador que regule el tema. Algún sector doctrinal llama a eso constitucionalismo débil, ¿verdad? Porque se niega el Tribunal Constitucional a utilizar todas sus potestades, es decir, la anulación como sanción por la inconstitucionalidad de la norma, sino que le deja la norma sigue vigente y le deja un margen al legislador para que regule esa materia, ¿verdad? Sí. Pues sí, Marcela, agradezco mucho, comparto tus apreciaciones y agradezco mucho tus respuestas. Así que bueno, como no tenemos un tiempo para que el Congreso se pueda expedir en ese sentido, bueno, mis colegas, con los que comparto este tipo de apreciaciones que acabo de hacer, bueno, estamos exhortando a través de nuestras decisiones judiciales, a través de nuestras sentencias, a los legisladores. Claro, para que realmente, exacto, sí, porque sí, si no, en definitiva, como decía recién, estamos siendo los verdaderos actores políticos cuando no lo debemos ser. Y el Congreso es la caja de resonancia de la opinión pública. Por lo tanto, me parece que como tales, debería ser el lugar donde se discutan estas cosas, porque en definitiva, el punto de partida para todo análisis constitucional es, como vos has solido decir, la dignidad democrática de la ley, que es justamente está dada por haber emanado del Congreso. Así bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Javier, ¿has podido leer algún otro chat? Tenemos una consulta desde México de la doctora Alma Herrera Márquez. Alma, muchas gracias. Te escuchamos. Hola Javier, muchas felicidades de entrada y bueno, pues primero que nada felicitar al doctor Víctor. Realmente me suena mucho la plática porque, bueno, para empezar tengo un libro, no tengo nada que ver yo con el Poder Judicial, pero soy 100% académica. Tengo un libro que es sobre aprobación y ratificación de los tratados internacionales y en principio ese ha sido como la base en México, los tratados internacionales, porque nosotros pues éramos un país, no sé si pasa lo mismo en otros países de América Latina, pero éramos un país demasiado positivista, en donde pues al final del día estábamos basados bajo las mismas teorías, ¿no? De Hans Kelsen, la jerarquía de las leyes, y esto con la firma de los tratados internacionales, en el caso del Pacto de San José, pues definitivamente, y que nosotros incluso lo tenemos en el artículo 1 de la Constitución, o sea, hemos incorporado ya el principio pro persona, el derecho convencional y el principio conforme en el artículo constitucional, pues al final del día para nosotros es una obligación, tal como lo comentabas, el artículo 25, ¿no? De
del Pacto de San José dice que son obligatorios, y entonces la verdad es que ya no debería de haber tanto problema en ese sentido, porque si al final del día hay una norma que es inconstitucional o inconvencional, pues ya tú tienes que aplicar, no importa si tienes que aplicar la Constitución o la ley federal o el tratado internacional, lo que tienes que aplicar es lo que más le beneficie, pues, a la persona, ¿no? Eso sería, o tener que hacer, como bien decías tú, pues una armonización o una, pues aplicar la convención, ¿no? Al final del día. Sí, sin embargo, en México lo que se supone que ya debería de estar pasando es aplicar más el control difuso, que sería eso de la Constitución, aplicar un tratado internacional en un momento determinado. El problema es que seguimos siendo positivistas y al final del día la Corte todavía sigue teniendo un control concentrado de la Corte tener que decidir si una norma es convencional o no. Y eso ya no debería de pasar, porque si se supone que bajo el artículo 25 hay una obligatoriedad, pues entonces, si un colegiado o un juzgado de distrito detecta que una norma técnicamente es contraria al pacto, tendría que desaplicarla. No tendría ni siquiera que llegar a la Corte. De hecho, nosotros pues tenemos 10, 11 casos que están en la Corte Interamericana y que la última fue por el arraigo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una figura que es el arraigo, la tenemos dentro de nuestra Constitución y pues que al final del día violenta el principio de, no sé, de presunción de inocencia y algunos otros principios internacionales que están en los tratados internacionales. Entonces la Corte Interamericana nos condena para que desapliquemos, pues al final del día, ese tipo de normas que son inconstitucionales. Pero bueno, pues México como de repente también encuentra la manera de arreglar ese tipo de situaciones, pues ahora ya está buscando la manera de determinar, pues ahora que se ponga un arraigo justificado, ¿no? Pues para el final no quiere cumplir lo que está estableciendo o la sentencia de la Corte Interamericana. Ahora, por ejemplo, en el caso de México, la experiencia ha sido que pues al final del día nosotros el tratado no va a violentar a la Constitución o no viene a violar la soberanía de la Constitución, porque al final es la misma Constitución la que establece el mecanismo para incorporar un tratado. O sea, para que en México se apruebe un tratado internacional, implica que el Congreso, o sea, que no solamente lo apruebe el Ejecutivo, sino lo tiene que ratificar el Congreso a través de la Cámara de Senadores. Entonces, eso ya implica que la propia Constitución tiene el mecanismo de incorporación del Tratado Internacional y eso hace que no se violente al final del día la Constitución. ¿Por qué? Porque el tratado al final se convierte en ley suprema de la Unión. Pero lo que pasa es que al final del día, tanto abogados como tribunales, como legisladores, pues no tienen conocimiento en cómo aplicar un tratado internacional, ¿no? Entonces, creo yo que más bien tiene mucho que ver con la falta de conocimiento que hay en las autoridades, por un lado, para aplicar tratados internacionales, y por el otro, que la Suprema Corte al final del día ya no quiera ejercer ese control. Pues al fin del día se está determinando que se está violentando muchos derechos humanos. Incluso el hecho de que una constitución tenga normas, pues no quiere decir que no vayan algunas a ser de alguna forma, no sé, discriminatorias. Eso se ha tenido que ir revisando a través del Poder Legislativo. Y gracias a los tratados, creo yo, que lo que se está haciendo no es violentar la Constitución, sino armonizarla para que al final del día pues vayamos acorde a lo que se ha ido estableciendo, no sé, en la comunidad internacional, porque pues para eso se firman los tratados, ¿no? Y al final del día pues, son obligatorios. Entonces, no sé cuál es tu opinión al respecto, Víctor, y en tu experiencia, porque bueno, México pues sí, al final creo que tenemos, desgraciadamente, pues un alto índice muchas veces de violación de derechos fundamentales, ¿no? Ese es como mi pregunta. Doña Alma, agradezco mucho su comentario. Definitivamente el tema del arraigo y la sentencia reciente de la Corte Interamericana pues genera muchas inquietudes. Noche lo huevo. Disculpe. Que recién vino. Bueno. No, se fue, no viene o no te quiere. No sé si es Alejandro Braga, ahí está. Ahí ha silenciado. Ya ahora sí. Víctor, okay, gracias, agradezco. Sí, bueno, le decía que el caso mexicano con el arraigo, pues sí, es un caso emblemático
y paradigmático en la región latinoamericana, y pues habrá que ver qué resuelven las autoridades domésticas sobre el tema tras la sentencia de la Corte Interamericana. En Costa Rica, le decía, durante los primeros años había una apertura trascendental y muy fuerte hacia los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como mencionaba en mi charla, inclusive hay una norma en el convenio C entre la Corte Interamericana y la Sala y el Estado costarricense, en donde lo que resuelve la Corte Interamericana es como si lo resolviese un tribunal interno, ¿verdad?, del Estado, es plenamente vinculante. Decía, a la Sala Constitucional se le llama popularmente Sala Cuarta, porque es la cuarta sala de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces decía don Gilbert Armijo en una conferencia, don Gilbert había sido presidente de la sala y fue magistrado constitucional muchos años, que la Corte Interamericana actualmente es como una quinta sala, ¿verdad?, en Costa Rica. Y pues la influencia de la Corte Interamericana en relación con la justicia constitucional costarricense es muy amplia, es directa, y pues en buena hora que así sea, ¿verdad? La idea es tutelar de la mejor manera los derechos humanos y aplicar en buena medida el principio pro homine. Este principio pro homine que también tiene sus bemoles, ¿verdad? Porque lo cierto del caso es que el juez no es políticamente neutro ni es ideológicamente neutro, sino que puede ser conservador o progresista. Y también dice Marina Gascón que el método de la ponderación como técnica para resolver conflictos entre derechos fundamentales resulta de repente ser insuficiente para acotar la discrecionalidad tan grande que tiene el juez constitucional y el juez ordinario para resolver los casos difíciles, los casos polémicos. El juez resuelve de acuerdo con su cosmovisión, con su ideología, y luego utiliza la técnica de la ponderación para justificar una decisión tomada bajo esas circunstancias, ¿verdad? Entonces dice Marina Gascón que se pueden llegar, de acuerdo con la cosmovisión del juez constitucional, conservador o progresista, a soluciones diametralmente opuestas, pero ambas jurídicamente plausibles, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante el proceso de nombramiento de los magistrados constitucionales y también de los jueces de la Corte Interamericana, ¿verdad? Porque finalmente se va a decidir a partir de este proceso de nombramiento cuál es el perfil mayoritario ideológico del juez constitucional, teniendo en cuenta lo que dice, por ejemplo, Lucio Pegoraro, que muchas veces el juez constitucional se convierte en un juez político, ¿verdad? Porque le toca, a través de los mecanismos de judicialización de la política, termina tomando las decisiones políticas fundamentales y asumiendo la carga política de esas decisiones, ¿verdad? Cuando no son tomadas ni por el Poder Legislativo ni por el Poder Ejecutivo, como lo bien nos ponía Marcela, ante la omisión de regular el tema de la gestación solidaria, ¿verdad? Que es el juez quien asume la carga política de esa decisión ante la existencia de ese vacío normativo, de esa omisión legislativa. Bueno, muchas gracias, doña Alma. Gracias, Víctor. Víctor, bueno, tenemos unos minutos para ser respetuosos con la duración de la charla que teníamos prevista. Tenemos una consulta más desde Honduras que nos hace la doctora Clarisa Vega Molina. Ella nos dice, ¿considera que para una efectiva tutela la normativa de la Constitución debe elevar su nivel de aplicabilidad? Pues en la realidad no hay coherencia entre la letra constitucional y los hechos relacionados a la protección y defensa de los derechos humanos. Esa es la consulta. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no te escuché bien, Javier, por favor. A ver ahora, vamos de vuelta. ¿Considera que para una efectiva tutela la normativa de la Constitución debe elevar su nivel de aplicabilidad? Pues en la realidad no hay coherencia entre la letra constitucional y los hechos relacionados con la protección y defensa de los derechos humanos. Sí, muchas gracias, Javier. Definitivamente me parece a mí que las personas que son llamadas a servir de intérpretes y ser defensores del texto fundamental, que tienen la interpretación, los jueces constitucionales, que tienen la interpretación última y privilegiada de la Constitución, definitivamente tienen que ser independientes, ¿verdad? Y deben defender la Constitución de sus enemigos y deben declarar inconstitucional toda aquella norma que así lo amerite, que así lo considere. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que los jueces sean independientes. Y por eso me parece a mí relevante todas las discusiones que se dan en el contexto latinoamericano
tendentes a discutir la independencia del juez, de la judicatura, no solamente el Poder Judicial, sino también la justicia constitucional. Muchas gracias, Javier. No, por favor, le agradecemos entonces a Clarisa Vega. Yo quiero agradecerte, no tenemos preguntas, no veo a nadie levantando ya la mano. Quiero agradecerte profundamente, Víctor, ha sido excelente la charla, el nivel de las preguntas, de los participantes. Marcela, por supuesto, para eso estás no solo invitada, sino organizando esta charla. Espero que los próximos, habrán notado que hubo una diferencia con charlas anteriores, con las anteriores actividades que solemos hacer en AIDCA. Estos los hemos llamado diálogos constitucionales precisamente por eso. Quiero agradecerte, Juan Carlos Carretero, también por tu participación, el aporte, y así a todos ustedes. Pilar de Lara, todavía conectada, tarde allá, casi las 12 de la noche. Muchísimas gracias a todos. Marcela, agradecerte, no sé si tienen alguna palabra final, si no, ya nos despedimos. Así bueno, no, yo reiterar el agradecimiento por la convocatoria para estar hoy, para escuchar a Víctor. La verdad que, bueno, así como mi pregunta y mi intervención, tengo muchas más, pero como nos vamos a volver a ver, entonces las vamos a dejar para la próxima. Pero excelente exposición, así que mi felicitación. Que tengan buenas tardes. Buenas Javier, noches. muchas gracias. Marcela, muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.